Hermanos, espero que ustedes recuerden lo que hemos venido meditando en la carta a los romanos acerca de Abraham, y vamos a ver algunas cosas, no necesariamente porque están allí en el capítulo 4 de Romanos, sino que quiero, hermanos, que retomemos todo lo que hemos venido meditando de cómo Abraham creyó en esperanza contra toda esperanza, y cómo luego Abraham tuvo que pasar por una cantidad de dificultades, hermanos, cantidad. Nosotros no nos alcanzamos a imaginar todo lo que él tuvo que pasar mientras estuvo aquí en la tierra y mientras esperaba esa anhelada redención de parte de Dios. Ahora, si usted recuerda, hermanos, veíamos en Romanos capítulo 4, donde en el versículo 19 dice: y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido, por lo cual también su fe le fue contada por justicia. Y quiero, hermanos, que veamos cómo nuestra fe, para que pueda ser hallada, como lo dice este pasaje, para que sea contada por justicia, es decir, no por nuestras obras, sino porque estamos convencidos en la obra de Dios, que eso sea tomado en cuenta delante de Dios, que nuestra fe tiene que pasar por el fuego de la prueba. Y esas pruebas, hermanos y hermanas, llegan en ocasiones a nuestra vida a manera de tribulaciones. A manera de tribulaciones es que nuestra fe es probada en muchas ocasiones, y eso lo veíamos en 1 de Pedro capítulo 1 versículos 3 en adelante, donde dice que nuestra fe, mucho más preciosa que el oro, aunque perecedero, se prueba con fuego, y está hablando de que nuestra fe va a ser probada por fuego. Bueno, una de las cosas que ya la palabra del Señor nos ha enseñado a todos nosotros es que es necesario pasar por muchas pruebas o por muchas tribulaciones como hijos de Dios. Así que aquel que ha creído en Cristo no puede tener en su mente que el ser un hijo de Dios es el fin de sus dificultades o de sus tribulaciones. No, esa no debe ser la mentalidad de nosotros. La mentalidad de nosotros es que ser un hijo de Dios es comenzar a vivir esas pruebas y esas tribulaciones, pero de la mano de Dios. En Hechos capítulo 14, versículo 22. Libro de los Hechos, capítulo 14, versículo 22. Dice la palabra de Dios: confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles: es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Y yo quiero que meditemos un momento en este pasaje. Abraham había recibido una promesa de parte de Dios. Él sabía que Dios la iba a cumplir, pero desde que recibió la promesa hasta cuando la vio cumplida, Abraham pasó por muchas tribulaciones. Abraham pasó por muchas dificultades. Abraham pasó por problemas incluso con su familia, como lo fue en el caso de su sobrino Lot. Tribulaciones que tuvo que también pasar cuando estuvo en la tierra de Egipto, donde tuvo que salvaguardar a su esposa, ¿ya? Donde tuvo incluso temor de su propia vida. Entonces, lo que la palabra nos enseña es que Dios nos promete darnos lo que Él ha dicho en su palabra, pero no, escúchenme, hermano y hermana, pero no ha prometido alejar de nuestras vidas todas las dificultades, todas las pruebas y todas las tribulaciones que nosotros debemos pasar. Lo que debemos recordar es que en este pasaje de Hechos capítulo 14 22 nos encontramos al apóstol Pablo. Y debemos recordar, hermanos, que cuando Pablo pronuncia estas palabras se encuentra en el principio de su primer viaje misionero. Y esto nos enseña y nos recuerda nuevamente que cuando la palabra nos habla, la palabra no nos miente. No nos miente en darnos esas promesas que tanto esperamos nosotros, porque todos nosotros esperamos que lo que Dios promete en su palabra se cumpla.
Y creo que todos nosotros tenemos en mente esas promesas de bendición, esas promesas de prosperidad, esas promesas de tiempos de refrigerio, esas promesas donde la economía va a mejorar, donde el hogar va a estar bien, donde las relaciones se van a sostener en un buen estado, donde los hijos van a ser obedientes y nosotros les enseñamos, los disciplinamos y los amonestamos en el Señor. Y creo que todos nosotros esperamos y decimos, si yo hago esto, el Señor promete esto, entonces lo voy a hacer y con anhelo lo esperamos. Pero escuche, Pablo aquí está diciendo, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de los cielos. Ahora, aclaro esto, hermanos. No está diciendo que el requisito para entrar en el reino de los cielos son las tribulaciones. Lo que está diciendo Pablo es que todos los que van a entrar en el reino de los cielos van a pasar por tribulaciones. ¿Ya? Así que no pensemos que la persona que más sufre es la persona que va a tener la puerta más grande abierta para entrar en el reino de los cielos. No. El pasaje está diciendo, todos los que van a entrar en el reino de los cielos les va a ser necesario pasar por muchas tribulaciones. Y Jesús, que no miente, ya lo había advertido en el Evangelio de Juan, capítulo 16, versículo 33, donde le dice a los discípulos, en el mundo tendréis, ¿qué cosa? Aflicción. Escuche, Jesús, y espero que usted haya leído la palabra de Dios, en ninguna parte Jesús prometió, en el mundo todo les va a salir bien, nada les va a pasar, ustedes no van a tener ninguna dificultad, ustedes no van a tener ninguna prueba, ustedes no van a tener ninguna tribulación, jamás. Jesús, en su palabra y en ese tiempo cuando estaba en su ministerio, hablando con los discípulos cara a cara, les dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Pero quiero que tomemos esa palabrita. En el mundo tendréis aflicción. Pregunta, hermano y hermana, ¿dónde nos encontramos nosotros en este momento? ¿Dónde estamos? Estamos en este mundo. En un mundo lleno de dificultades, lleno de tribulaciones. Ahora, para ir un poco despacio, ¿qué son tribulaciones? Porque a veces nosotros confundimos las tribulaciones con las consecuencias de nuestro pecado. Y decimos, bueno, yo hice algo malo y ahorita me está pasando esto malo, estoy en una tribulación. Sí y no. Sí, porque eso es un momento de angustia, de aflicción. Y no, porque son las consecuencias de mi pecado. Pero para definir lo que son tribulaciones, el diccionario lo define como momentos de angustia, momentos de aflicción, momentos de depresión, momentos de desasosiego interior que sentimos cuando algo no está bien. Es un dolor interno que puede ser causado por una situación física o por una situación emocional. Escuche, las tribulaciones pueden provenir de lo físico o pueden provenir de lo emocional. No hay una regla en la que nosotros podamos decir, todas las tribulaciones tienen esta raíz. No, pueden ser emocionales o pueden ser también físicas. Ahora, las tribulaciones físicas son las más usadas por Satanás para detener nuestro avance y nuestro crecimiento espiritual. Y eso lo podemos ver en la vida del apóstol Pablo, quien cuando escribió este pasaje venía de pasar por una tribulación física en su vida. Pero él no permitió que esa tribulación física detuviera el trabajo que él venía haciendo en la obra de Dios. Mírenlo en los versículos anteriores de Hechos capítulo 14. Hechos capítulo 14, versículo 19. Dice, entonces vinieron unos judíos de Antioquía y de Iconio, que persuadieron a la multitud, y habiendo apedreado a Pablo, le arrastraron fuera de la ciudad, pensando que estaba muerto. Escuchen, ¿por qué apedrearon a Pablo? El motivo no era porque Pablo estaba haciendo algo en contra de la ley, o porque estaba infringiendo la ley de Dios, o porque era una persona inmoral. La razón por la cual apedrearon al apóstol Pablo era por predicar el evangelio de Dios. Hizo a este grupo de personas
para que apedrearan a Pablo y lo arrastraran fuera de la ciudad. El hecho de arrastrarlo fuera de la ciudad es que en las ciudades, a las orillas, habían ciertos lugares donde se depositaban las basuras. O sea, ellos daban a Pablo por muerto y lo tiraron allá como que se lo coman los animales, tratando así de detener la predicación del Evangelio. Pregunta: ¿detuvo la predicación del Evangelio el que al apóstol Pablo lo hubiesen apedreado? Por supuesto que no. Absolutamente no. Mire el versículo 20. Pero rodeándole los discípulos, se levantó y entró en la ciudad, y al día siguiente salió con Bernabé para Derbe. Versículo 21. Y después de anunciar el evangelio en aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, volvió a Listra y a Iconio y a Antioquía. Pregunta: ¿qué hizo Pablo cuando estuvo pasando por una tribulación de estas? ¿Se refugió en el llanto, en el dolor, en la autocompasión? ¿Acaso fue una persona que dijo, bueno, pero ¿por qué me pasan estas cosas malas a mí? Si yo soy un siervo de Dios, si yo estoy predicando la palabra, ¿por qué si yo soy un hijo de Dios me tienen que hacer daño? ¿Pensó eso el apóstol Pablo? De ninguna manera. ¿Pensó en renunciar a su obra ministerial? De ninguna manera. ¿Qué hizo el apóstol Pablo? ¿Qué haríamos usted y yo? Si en un lugar nos amenazan de muerte e incluso nos hieren al punto de dejarnos casi que muertos, ¿qué haríamos nosotros? ¿Volveríamos a entrar al lugar? Yo creo que muchos de nosotros no. Yo creo que muchos de nosotros buscaríamos un lugar menos peligroso y menos riesgoso. Pero mire la fe del apóstol Pablo. Y no estoy hablando aquí que era un hombre temerario y que no tuviera prudencia. Es que él confiaba en la gracia de Dios. Y él sabía que una tribulación como esta no debía ser un obstáculo para que él continuara haciendo la obra de Dios. ¿Qué buscaba Satanás? Matar al apóstol Pablo para que se detuviera la predicación del Evangelio. O por lo menos, asustarlo de tal manera que el apóstol Pablo sintiera temor y dejara de predicar el Evangelio. Y escuche, hermano y hermana, Satanás sigue buscando en nosotros lo mismo. Él ha venido para robar, matar y destruir. Y él quiere matar en nosotros el ánimo para hacer su voluntad. Él quiere que nosotros nos quedemos estáticos, inmóviles e improductivos. Pero lo que nos enseña este pasaje en la vida del apóstol Pablo es que es en esos momentos donde nosotros debemos recordar que los sufrimientos físicos no deben ser un obstáculo para que nosotros hagamos la voluntad de Dios. Al contrario, debiéramos nosotros utilizar esos momentos para seguir predicando el Evangelio, aún en tiempos de tribulación. ¿Qué hizo el apóstol Pablo? Mírelo en Gálatas. Recuerde que estas regiones son las regiones de Galacia. Y en Gálatas, capítulo 4, versículo 12, ¿qué hizo el apóstol Pablo en medio de una enfermedad? Os ruego, hermanos, que os hagáis como yo, porque yo también me hice como vosotros. Ningún agravio me habéis hecho, pues vosotros sabéis que a causa, escuche cuál fue la causa, no fue la consecuencia, fue la causa. A causa de una enfermedad del cuerpo os anuncié el Evangelio al principio, y no me despreciasteis ni me desechasteis por la prueba que tenía en mi cuerpo. Antes bien me recibiste como a un ángel de Dios, como a Cristo Jesús. Escuche lo que dice Pablo. Cuando él estaba enfermo, ¿qué hizo? ¿Se refugió en su casa? ¿Se quedó en su casa estático, inmóvil, improductivo? No. A causa de una enfermedad les anuncié el Evangelio al principio. Hermanos, ¿qué debemos hacer nosotros en tiempos como estos? Donde todas las personas sienten temor de hablar con su vecino, de hablar con alguien cercano, de hablar incluso con su propia familia. ¿Qué debemos hacer nosotros? ¿Qué hizo el apóstol Pablo? En medio de una enfermedad predicó el Evangelio. Hermanos, no olvidemos que este cuerpo se tiene que desgastar, producto de la maldición por causa de nuestro pecado. Eso es lo que nos va a pasar a todos nosotros. En 2 Corintios capítulo 4, versículo 16.
Segunda de Corintios 4:16, dice la palabra de Dios. Por tanto, no desmayamos. Antes, aunque nuestro hombre interior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva de día en día. Escuchen lo que dice el apóstol Pablo. No debemos ignorar que este cuerpo que usted y yo tenemos, que tanto cuidamos y que lo debemos cuidar, porque es el medio en el cual, o es el medio por el cual nosotros nos movemos e interactuamos con las personas aquí en la tierra. Debemos cuidarlo, debemos comer bien, debemos hacer ejercicio, debemos guardar todos los cuidados que sean necesarios para cuidar este cuerpo, pero que eso no nos haga perder de vista el hecho, hermanos, de que este cuerpo se va desgastando todos los días. No obstante, tenemos, hermanos, que tener claro que el interior se tiene que estar renovando de día en día, hermanos. Lo que el pasaje no dice es que la persona va envejeciendo, el cristiano, y el espiritual va creciendo. Eso debiera ser así, porque hay muchas personas llamadas creyentes, llamadas cristianos, que están envejeciendo en las iglesias, pero no están creciendo espiritualmente. Han envejecido, han llevado muchos años en el evangelio, diciendo que están caminando con el Señor, pero no se ve el provecho de sus años de estar con el Señor Jesús. Pero nosotros no debemos ser así. En nosotros se debe estar manifestando todo lo contrario, que este hombre exterior se va desgastando, se va envejeciendo, pero que espiritualmente nosotros estamos creciendo. ¿Y por qué es que nosotros debemos estar creciendo, hermanos? Porque mire lo que dice el versículo 17. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Escuche, cuando usted y yo entendemos que estas tribulaciones por las que estamos pasando son leves, y yo espero que usted entienda lo que significa la palabra leve. Se está hablando mucho en tiempos del coronavirus de los diferentes síntomas, y entonces califican de varios rangos. Dicen, está la persona que tiene síntomas graves, la persona que la tienen que ventilar, la persona que la tienen que intubar, es la persona que la tienen que meter en una cámara para poderle ayudar a respirar, porque el coronavirus afecta y ataca directamente todo lo que es el sistema respiratorio, ¿ya? Hablan de otros cuidados medios, es decir, personas que van a tener fiebre, dolor de cabeza, malestar, tos. Y hablan de las personas que van a tener síntomas leves. ¿Qué son síntomas leves? Bueno, que van a estar en su casa, van a experimentar una que otra vez un poco de fiebre, una que otra vez un poco de dolor de cabeza o jaqueca, como algunos le llaman en otros lugares, un poco de tos o catarro, como algunos le llaman, no con flema sino una tos seca, pero dicen son síntomas leves que pueden ser tratados en casa. Y qué bueno, hermanos, que muchas personas que estén enfermas, no digo qué bueno que estén enfermas, sino que estén enfermas, puedan tener síntomas leves y que puedan ser tratados en su casa. Bueno, la palabra de Dios nos dice que las tribulaciones que nosotros tenemos en esta vida tienen dos particularidades. Son leves, ya sabe lo que significa que es leve, ¿no? Que son tratables. Y son momentáneas, es decir, son temporales, de corta duración. Muchos de nosotros estamos viendo este tiempo de cuarentena como algo muy largo, y yo creo que si usted es como yo, lo hemos visto así, que pensamos que llevamos más de un mes encerrados en casa cuando apenas ha pasado una semana y media. Pero hay muchas personas que dicen, no aguanto este encierro, y no sé si usted ha visto videos que han subido por la red donde dicen, no aguanto más, estoy aburrido, déjenme salir. Miren, hermanos, no importa si esta cuarentena se extendiera, y yo espero que no, en la gracia de Dios que no, todo este año. No importa si se extendiera. No importa si todo este año tuviésemos que enfrentar una tribulación como estas, donde cada día está aumentando el índice o el número de infectados y el número de muertos. Eso sería leve y sería momentáneo. ¿Sabe por qué? Porque eso no se puede comparar con la eternidad. No se podrá comparar con la eternidad. Y no se puede comparar las tribulaciones que tenemos aquí con el peso eterno de gloria que se ha de manifestar en nosotros. No se puede comparar, hermanos.
Porque cada día que nosotros estamos pasando es un día que se acerca más nuestra salvación, cuando vamos a ser glorificados. Escuche, cada día que pasemos, sea que todo vuelva a la normalidad, o sea que estemos en esta cuarentena, cada uno aislado en su hogar, es un día en el que se acerca más y más nuestra salvación. No estoy diciendo que estemos en los últimos días, eso solo lo sabe Dios. No podemos entrar a especular con esto que está pasando y decir, son los últimos tiempos, porque, y lo vamos a ver el domingo, no es la primera vez que la humanidad se enfrenta a estas situaciones. Lo que sí es verdad es que cada día que nosotros pasamos en esta tierra, el día de nuestra salvación se acerca. Eso sí es verdad. Lo dice Romanos capítulo 3, para terminar. Versículo 11. Y esta es la conclusión, hermanos, hermanas, de esta reflexión. Esta es la meditación para nosotros y espero que las tengamos en nuestra mente. Y esto, conociendo el tiempo que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. Pregunta, ¿cuándo escribió el apóstol Pablo esto? Escuche, hermano y hermana, esto, y amigo que nos puede estar viendo, esto no se escribió ayer, esto no se escribió cuando comenzó la cuarentena, esto se escribió hace aproximadamente casi 1950 años. Y Pablo está diciendo desde esta época, nuestra salvación está más cerca que cuando creímos. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos de las armas de la luz. Andemos como de día honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidias, sino vestidos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. ¿Cuál es la reflexión para esta noche, hermanos y hermanas? Nuestra salvación está más cerca que cuando creímos. ¿Qué vamos a hacer mientras esperamos esa salvación? Vistámonos como de día. No proveamos para los deseos de la carne. Hermano y hermana, el que estemos en la casa no nos hace inmunes a ser tentados por el pecado de la lascivia, de la lujuria, de las contiendas, de las envidias, de la inmoralidad. Eso no nos hace inmunes. Así que aprovechemos, hermanos, estos momentos para crecer espiritualmente. Satanás quiere que todo se paralice, que el avance del reino se paralice. Nosotros no debemos hacerlo. Nosotros debemos seguir creciendo y creyendo en esperanza contra toda esperanza. Debemos seguirnos edificando. Aprovechemos estos momentos para estimularnos, para reflexionar en la palabra y para calificarnos, porque el estar juntos nos ayuda a ver más detenidamente y más minuciosamente aquellas áreas en las cuales estamos fallando. Y si hay pecados que estamos cometiendo, la palabra nos enseña a exhortarnos unos a otros, a redarguirnos unos a otros, a corregirnos unos a otros. ¿Por qué? Porque nuestra salvación está más cerca que cuando creímos. ¿Lo cree usted, hermano y hermana? Yo lo creo. Así que es hora de levantarnos del sueño.